Hola, hoy voy a hablarles sobre uno de los profetas menores. Este libro me gusta mucho y me llama mucho la atención por su mensaje y por la manera en que fue explicado la situación de su vida, lo que él pasó en su vida, por comparado por el amor que Dios tiene con nosotros. Este libro me gusta bastante porque no es solamente una enseñanza que se puede decir que leemos y explicamos a las personas o damos un mensaje de decir, la palabra de Dios dice esto y te quiere decir esto, sino que ese profeta pudo vivirlo y de esa experiencia enseñarnos a nosotros con su misma vida cómo era el amor de Dios hacia con nosotros. Este libro está basado en el profeta Oseas, es un libro y nos muestra, como les decía, el amor de Dios para con nosotros y pese a que Dios nos ve fallar y le fallamos, Él aún así nos sigue amando. Este libro fue escrito alrededor de los años 755 al 719 a.C. Fue dirigido al pueblo de Israel, principalmente al reino del norte. Este libro fue dado más o menos por el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jorobán II en Israel. Su mensaje fue claro, fue denunciar la infidelidad. Prácticamente este libro se basa en eso. Les voy a hablar un poco sobre la vida de Oseas, se podría decir, y como les venía diciendo, la experiencia que él tuvo para demostrarnos a nosotros cómo es el amor de Dios hacia su pueblo. Dice que en aquel entonces Oseas fue instruido por Dios o fue enseñado por Dios para que él pueda buscarse como esposa a una ramera o como se le conoce ahora a una prostituta. ¿Para qué? Para que él pueda darle amor, le dio lo que se da ahora en una familia, alguien que tú amas, tú buscas protegerlo, buscas darle alimento, buscas darle todo lo que necesite. De esa manera fue el amor de Oseas hacia su esposa Gomer, le dio todo lo que le hacía falta. Me imagino que la debe haber tratado como un vaso frágil porque él dice que la amaba mucho. Entonces, cuando uno ama mucho a una persona, la trata como debe de ser, la trata de mil maravillas, buscas que esa persona no sufra, que no le falte nada, darle calor, darle cariño. Dice que lograron tener incluso hijos, que a través del amor que ellos se tenían lograron tener hijos. Pero un tiempo pasó y ella no se sentía bien, no se sentía cómoda, no sé, quizás la tentación del mundo o la forma de ella de vida que tenía antes, entonces la llevó a volver a sus caminos de antes. Ella dejó todo lo que Dios le había dado, se podría decir, ¿no? Todo lo que su esposo le había dado, cariño, comprensión, e incluso a sus hijos, o sea, no le importó, no le interesó en ese momento, no sabemos cómo habrá sido su mente, cómo habrá jugado su mente o su carne con ella misma, cómo habrá podido llegar a tener ese dominio sobre ella, ¿no? Dice que ella se alejó de su esposo, volvió a los caminos de antes, se prostituía nuevamente, volvió a estar con personas, con amantes que le daban lo que ella necesitaba, que era comida, que era perfume, sus cosas que ella quería. Pero fue decayendo poco en poco hasta que llegó a las manos de uno de sus amantes que prácticamente ya no la quería. La desechó porque no le servía para nada o él no tenía, para él no tenía ningún valor como lo tenía para su esposo Oseas. Entonces, de esta manera, Gomer fue echada, ¿no? Y fue vendida como esclava. En ese momento, Oseas, me imagino que debe haber estado sufriendo de una manera muy horrible, porque imagínate tú amar a una persona tanto, darle todo y que veas que prefiere lo peor y se va, se aleja. Entonces, o sea, se preguntaba, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Yo la amo, ella me está haciendo esto. Y ahí se dio cuenta cómo Dios amaba al pueblo de Israel, que en aquel entonces estaba también así, como prostituyéndose.
su iglesia se estaba prostituyendo, estaba adorando a otros dioses, estaban en idolatría, tenían problemas de injusticia, de corrupción, entonces estaban muy alejados de él, o sea, pese que Dios les daba amor, les daba todo, estaban muy alejados de Dios, de la misma manera que pasó Oseas, ¿no? Con su esposa Gomer. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a él? Y le dice, de esa manera que tú amas a tu esposa, que tú le das todo, que a pesar de lo que ella te ha hecho, tú la sigues amando, y él obviamente la seguía amando. Y él entonces ahí comprende que Dios es de esa manera que nos ama a nosotros, que a pesar lo que hagamos, las veces que nosotros nos vayamos, nos alejemos, Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Él no está de acuerdo con las cosas malas que nosotros hacemos o con los pecados que cometemos, pero sí está dispuesto a abrirnos nuevamente su corazón, nuevamente sus brazos, para podernos refugiar en Él, porque Él aún nos ama. Como bien se dice, ¿no? Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces, de esta manera, el profeta Oseas comprende eso y vuelve y la compra a su esposa, como la estaban vendiendo, como les dije anteriormente, como esclava. Él agarra y compra a su esposa, y no la compra por un precio de bajo o como la estaban ofreciendo, sino la compra por un precio muy alto, sino como el precio que debería, que él pensaba que ella se merecía, porque la seguía amando. Él, a pesar de todo, no perdió para él, ella, el valor que tenía, ¿no? Su esposa para Oseas. Entonces, de esta manera nos muestra Dios cómo ama a su pueblo. Pero imagínense, es una historia muy trágica y muy dolorosa para Oseas, el amar de esa manera a una mujer, a su esposa, a la madre de sus hijos, pero ahí entendemos y comprendemos que Dios nos ama de esa manera. Es que no había otra explicación cómo darnos para decir, muchas veces decimos, Dios te sigue amando a pesar de tus pecados, de tus cosas, vuelve a Él y te sigue amando. Pero ¿cómo es su amor? O sea, yo no lo entiendo, decimos, ¿no? Si una persona te hace daño, te es injusta contigo, se revela, a pesar de todo lo bueno que tú le das, por lo general como personas que decimos, nos alejaremos, dejaremos de estar con esa persona, ya no compartiremos nada con ellos para que nosotros estemos tranquilos, por más que lo querramos, lo amemos, entonces vamos olvidando ese amor que le tenemos a esa persona. Pero en cambio Dios no es así con nosotros, nos ama de una manera tan grande y tan hermosa, que a pesar de que le seamos infiel, no solamente en una manera, me dirás, pero ella lo ha sido infiel en una manera física, pero nosotros lo hacemos cada día con Dios de una manera espiritual. Muchas veces preferimos muchas cosas antes que Dios, preferimos estar en las redes, quizás en la actualidad, ¿no? Como muchos pasamos, preferir ir a pasear o estar en otras actividades, o muchas veces preferimos el trabajo incluso antes que Dios. De esta manera nosotros terminamos siéndole infiel cada día, porque antes que Él ponemos otras cosas. De esto se trata el libro de Oseas, lo que es prácticamente del 1 al capítulo 4, hablamos de esto, ¿no? De la historia de Oseas con su esposa Gomer. También tenemos del capítulo 4 al 10, Dios habla del pecado de Dios, donde les mencionaba que había idolatría, injusticia y corrupción. Pero a pesar de todo eso, de todo ese juicio que había para ese pueblo, Dios lo seguía amando. También del capítulo 11 al capítulo 14, Dios nos habla ya con un poco más de ternura. Les dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Dice, o sea, le dice, es como decirnos a nosotros, ¿cómo podré abandonarte a ti, hijo o hija, que yo te amo tanto? ¿Cómo podría hacerlo? Esto está en Oseas capítulo 11, versículo 8. También nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Imagínate, o sea, nos ama por gracia. Eso está en Oseas 14 al 4. De esta manera se explica el libro de Oseas, de esta manera lo podemos entender desde mi punto de vista. Este es uno de los profetas menores que hemos aprendido en esta materia y me gustó bastante. Los invito a conocer más de la palabra de Dios, y si pueden inscribirse o participar o para poder tener estas enseñanzas y poder comprender muchas cosas de la palabra del Señor y de su evangelio. Somos estudiantes de la Universidad Udabol en la carrera Liderazgo Pastoral.
te invito a ser parte de nosotros para que puedas comprender y entender la pasión que sentimos, ¿no? Al leer su palabra, al comprender y sobre todo para que puedas comprender y entender muchas cosas, quizás que no puedes aprender normalmente o quisieras estudiar más a fondo. Me despido de ustedes, soy Mercy Belén Ramos Vaca, de la carrera Liderazgo Pastoral en la Universidad de Udabol. Ya estoy en el 6º semestre. Que tengan un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Bendiciones.